vamos a mirar que a veces nos sentimos con el agua hasta el cuello, como dice la expresión popular, con el agua hasta el cuello, como se sintieron los que vivieron la Dana, con el agua hasta el cuello. A veces también en nuestras vidas nos sentimos así. Y a través de un salmo, que es el Salmo 69, hoy vamos a mirar cómo David, en uno de los momentos más duros de su vida, se sintió con el agua hasta el cuello. Y ese es el título de este mensaje: con el agua hasta el cuello. Salmo 69. Y es que David en este salmo muestra que está viviendo un profundo dolor, una profunda angustia, un profundo sufrimiento. Y vamos a estarlo mirando por partes a medida que miramos la prédica como tal. Pero lo que yo quiero resaltar de todo esto es que el sufrimiento es inevitable. Hace parte de la vida del ser humano. ¿Cuánto quisiera yo tal vez solo decirte acá en el púlpito que podemos vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, de alegría en alegría y de felicidad en felicidad, de saltar, de brincar, de éxitos, de metas alcanzadas todo el tiempo? Y claro, en Cristo así es, amén. Pero también no podemos tapar el sol con una mano, porque también es claro que el sufrimiento hace parte de la vida del ser humano. Y yo podría decirte aquí, ¿cuántos creen que este año va a ser un año de victoria? ¿Y cuántos dicen amén a eso? Amén, vamos a creerlo. ¿Cuántos creen que este año va a ser un año de victoria? Amén. ¿Cuántos creen que este año va a ser un año de triunfo? Amén. Pero eso no significa que no pasemos durante el año momentos de luchas y de dificultades, porque para que haya victoria y haya triunfo, pues es necesario vivir una dificultad, ¿cierto? Y es que es así. No podemos hacer lo que hace el evangelio de la prosperidad y decir que solamente podemos vivir en prosperidad porque somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y poner un aviso que diga aquí: pare de sufrir. No, el sufrimiento hace parte de la vida, hace parte del crecimiento, y para ver la gloria pues debemos pasar momentos de dificultad. Y es ahí donde vemos el poder sobrenatural de Dios manifestado. Amén. Por eso hoy, a través del texto del Salmo, todo el Salmo 69, vamos a responder a una pregunta. El título es con el agua hasta el cuello, pero la pregunta que vamos a responder hoy es: ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Es así, esa pregunta es sencilla. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Así que ayúdame a predicar y mira al que tienes a tu lado y dile: ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Díselo en forma de pregunta. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Para enfrentar el sufrimiento debemos. La pregunta es: ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Coloca ahí el subtítulo que va a llevarnos a la respuesta, si es: para enfrentar el sufrimiento debemos, primero, desahogarnos en Dios. ¿Debemos qué? Desahogarnos en Dios. Y entonces vamos a entrar a mirar el Salmo 69, que vuelvo y les comento, les cuento que es un salmo que escribió el rey David en un momento de sufrimiento. Y vamos a leer los 12 primeros versículos, donde David dice así en este salmo: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie.
He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Esto dijo David y vamos a desmenuzar esto que David dijo en estos 12 primeros versículos. Y yo te cuento que David estaba tan angustiado que dice que él se sentía como si estuviera con el agua hasta el cuello, o incluso más, porque dice que se sentía hundido en el agua, ya ahí como ahogándose. Pero dice que también se sentía como hundido en el barro, como un barro tal vez de esa arena movediza. También dice que estaba enronquecido de tanto gritar pidiendo auxilio. Y siente que sus enemigos se han multiplicado más que los pelos de su cabeza. Qué bueno ahí ser calvo, porque imagínense, no se multiplican tanto, pero si tú eres de mucho pelo, pues imagínate. Así se sentía David, que sus enemigos se habían multiplicado. Pero él dice que eso había sucedido porque él blasfemó a Dios, porque él se burló de Dios. No, él manifiesta que los ataques son sin fundamento. Él dice que sin un porqué, sin una razón, lo están atacando. Y además él quiere que los enemigos quieren que él pague lo que él no ha robado. Es decir, que no había una causa. Y esto nos lleva a comprender que cuando vivimos sufrimiento por causa de nuestros pecados, pues no nos queda más que arrepentirnos. Y yo recordaba en estos días una frase que se usaba mucho en el evangelio anteriormente. Este año cumplo, si Dios lo permite, el 20 de julio, el día de la independencia de Colombia y del cumpleaños de James. Cumplo 29 años de conocer del Señor, 29 años de conocer a Dios. Entonces tengo mucho para contar de lo que era el evangelio cuando llegué a él y lo que es hoy en día. No que yo sea viejita, no, los años que pasan, pero yo no. Resulta que cuando yo llegué al evangelio había una frase que se usaba mucho y era arrepiéntase. Y se decía a la gente mutuamente. Y a veces con la autoridad de Dios le decía un siervo, una sierva de Dios al otro y le decía arrepiéntase. Hoy en día no usamos el arrepiéntase, ni siquiera en las predicaciones. Bueno, allá en el evangelio de la prosperidad no, acá sí lo utilizamos. Pero cuando las consecuencias de nuestros propios pecados son las que nos traen el sufrimiento, pues no podemos autocompadecernos y
a vernos como los pobrecitos, sino que lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, y entonces veremos la gloria de Dios. Porque el Señor dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero David no estaba viviendo este sufrimiento por causa de que él era pecador o tenía errores o fallas. Y él lo sigue manifestando más adelante en los versos 7 al 12. Dice que su sufrimiento es porque él defendía con celo la casa de Dios, y que ayunar y orar era un motivo de burla para sus enemigos. O sea que por causa de amar a Dios y buscar a Dios, David estaba padeciendo persecución, ataques, afrentas y sufrimientos. Y muy seguramente así sucede también en la vida de muchos de nosotros. Y es que tal vez por seguir a Cristo, por defender los principios de la palabra de Dios, muchos se levantan contra nosotros. Es que tal vez nos vienen sufrimientos por hacer las cosas como Dios quiere y a la manera de Dios. Y es que, ¿cómo no? Si en un mundo donde el divorcio es lo común y lo que la gente dice, pues uno pararse a decir, no estoy de acuerdo con el divorcio, y aconsejar a las parejas para que confíen en Dios y sigan adelante, es motivo de burla para muchos. ¿Sí? Amén. Y así con muchas cosas. En un mundo donde la ideología de género ya se implantó, pues pararnos nosotros como hijos de Dios a decir que no estamos de acuerdo, o con el aborto tampoco estamos de acuerdo, pues es un motivo de burla para muchos. ¿Y qué más de decir que la mujer y el hombre deben llegar vírgenes al matrimonio? Pues aún un motivo de más burla. Pero tal vez vivimos también afrentas y dificultades en nuestra casa, en nuestro trabajo, por nuestra manera de ser como hijos de Dios. Y se levantan muchos a atacarnos, a afectarnos. No sé qué tribulación y qué lucha estés viviendo tú, porque tal vez la tuya es una enfermedad que vino a golpearte. El enemigo que se llama enfermedad vino a golpear tu vida o a golpear tu familia, y estás viviendo como David momentos de sufrimiento y de angustia y de profundo dolor. O tal vez son conflictos dentro de tu casa con los tuyos, roces, pleitos, divisiones, discusiones, lo que te angustia, lo que te hace sentir el agua hasta el cuello, lo que te causa sufrimiento. Tal vez sea eso y te sientas como David. Tal vez es ver a tus hijos que no siguen al Señor, apartados, lejos de Dios. O a tu cónyuge que no quiere entender que es buscando al Señor que la vida se vive. Y eso es lo que te pone el agua hasta el cuello. Tal vez la situación económica, tal vez las luchas económicas, no hay un trabajo estable, o el dinero no alcanza, se va como el agua entre los dedos, y sufres para el diario vivir, incluso para poder darte algunos pequeños lujos, y sufres y te angustias. Y vives tal vez como David. ¿Cuál es la situación que te aqueja? ¿O cuál es la situación que estás viviendo? Pero hay que hacer lo que hizo David en este primer punto, y es desahogarnos en Dios. Desahogarnos en el Señor. Él se sentía ahogado y vino y se desahogó en Dios. Él vino corriendo y le manifestó cómo se sentía.
Él le dijo: me siento que me estoy ahogando, esta agua está ya ahogando mi vida, siento que no tengo dónde pisar firme, siento que esto es más grande que yo, me siento atribulado, me siento preocupado, me siento angustiado. Y dice incluso que su garganta estaba enronquecida de tanto clamar por auxilio. Y muy seguramente en nuestras vidas a veces nos hemos sentido así. No sabemos si en el transcurrir de este año algún momento de lucha y de dificultad nos haga sentir así. Pero recuerda esta palabra: hoy si estás viviendo esto, o mañana si lo vivirás. Para enfrentar el sufrimiento es necesario desahogarnos en Dios. No lleves las penas a ahogarlas a ellas en el alcohol, porque tú y yo sabemos que las penas saben nadar y ellas salen de ahí, y te va a tocar vivir en el alcohol todo el tiempo. No lo hagas, no te desahogues allá en una mesa tomando trago con tus amigos, porque ellos no te van a solucionar tu problema. No lo hagas tal vez con el cigarrillo, porque el cigarrillo tampoco te soluciona, ni la drogadicción, ni la pornografía. No busques desahogar tu vida y tus momentos de lucha que te tienen hasta aquí, que a veces sentimos eso acá que uno no puede a veces ni comer. A veces la gente se despierta en la madrugada del dolor, del sufrimiento, de la preocupación, de la angustia o de la enfermedad o de la lucha. Pero hagamos lo que hizo David. Corramos a Dios y desahoguémonos en el Señor. Por eso es que aquí viene la primera parte de la canción, Alejito. Y por eso es que esta canción, Alejo, esta canción que cantamos ahorita al final es muy, muy hermosa y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y la primera parte de la canción va muy acorde a este punto que estamos mirando hoy. Y Alejito me va a hacer el favor de colocarla, pero tú y yo la cantamos hace un rato y sabemos más o menos cómo dice. Tú conoces mi clamor. Escuchemos lo que dice. Cada herida que guardó mi corazón antes de que salga el sol, tú nunca dejas que despierte mi dolor. Y esa primera parte dice: tú conoces mi clamor, cada herida que guardó mi corazón. Si alguien tiene que saber tu dolor, debe ser Dios. Y no porque Él lo sepa de por sí, sino porque tú corres a Él en medio de tu angustia, si la estás viviendo o si tal vez la vamos a vivir en el transcurrir de este año, que muy seguramente alguna lucha vamos a tener que vivir. Pero recordemos que es desahogándonos en Dios y es corriendo a Él. El año pasado, como pastora, doy el testimonio y cuento. Como pastora que me preocupo por las ovejas y amo la iglesia, y como intercesora sufrí y me sentí en momentos como David, porque no ignoro las circunstancias que vive la iglesia. Desde aquí, mientras uno ministra alabanza, puede uno ver con claridad la situación espiritual de muchos.
Y sí, el año pasado tuvimos momentos altos, muy bonitos. Dentro de la iglesia hubo muchos momentos hermosos de evangelismos, de cosas lindas que sucedieron. Pero uno debe vivir un equilibrio como hijo de Dios, y es ser conscientes que así como se viven puntos altos, también se viven puntos bajos. Y no ignorar los puntos bajos de la vida. Entonces, como pastora, sé que debo tomar las cargas y colocármelas aquí para interceder por la iglesia. Y en momentos donde veía fuerte sequedad espiritual dentro de la iglesia, clamaba, oraba. Pero cuando vi algunos ataques del enemigo tan fuertes, por momentos me sentí como David, muy angustiada, con el agua hasta el cuello. Y me levantaba en la madrugada, el Señor me levantaba a 3 de la mañana, 4 de la mañana, con la profunda angustia. Pero sé que debo ir a Dios, entonces corría allá en mi casa a buscar al Señor. Y era tan fuerte la angustia que a veces no podía salirme las palabras porque el dolor era muy fuerte. Pero lograba en clamor hacerlo y decirle: Señor, liberta a la iglesia de los ataques del enemigo, porque anhelamos un avivamiento espiritual y solo puede provenir de ti. Y por momentos me sentía fortalecida y me levantaba con fuerza. Pero en el transcurrir de la semana y de los días volvía y sentía como golpes fuertes y se me sentía un poco noqueada. Entonces colocamos, no solo yo, sino que así se sentía el núcleo, así se sentían unos hermanos, unos líderes, y acordamos entonces con ellos hacer ayuno acá los miércoles. Y le acordamos hacerlo porque ellos, al igual que yo, se sentían así. Y me lo comentaron y lo hicimos. Y vinimos a clamar delante de Dios. Tiempos lindos vivimos en esos ayunos de lágrimas. Desde el día anterior, y hablaba yo con varios de ellos que venían acá, y veía yo, por ejemplo, a Briseida, se vino allá desde la 30, se venía a veces a pie aquí al ayuno. Yo le decía: ¿qué te trajo a pie desde tan lejos? Y me decía: la necesidad tan fuerte que siento de buscar de Dios. Yo le decía: lo mismo me trajo a mí, no a pie en la moto, pero también me trajo a mí la necesidad tan fuerte. Y llegábamos y nos postrábamos, era a llorar. Y lo hicimos así hasta los últimos días del año. Y llorábamos y clamábamos con un profundo dolor en el corazón por los hogares, por las familias de la iglesia, por los adolescentes, por los jóvenes, por los niños. Hicimos lo que hizo David, vinimos a desahogarnos en el Señor. Porque cuando la oración no es suficiente, entonces hay que añadir ayuno y vigilia. Y que este año sea de eso, de oración, de ayuno y de vigilia. Pero para enfrentar el sufrimiento es necesario desahogarnos delante de Dios. Tú puedes decidir dos cosas: o ignoras las luchas para no cargarte con ellas, o dejas que ellas te carguen para venirlas a soltar en Dios y ver respuestas. Si decides lo primero e ignoras las luchas, ellas se van a hacer más grandes y van a destruirte a ti y a los que están a tu alrededor. Pero si decides que ellas te carguen y corres a Dios para desahogarte en Él, te aseguro que encontrarás victoria en medio de las dificultades, y las luchas se pasarán en gloria, porque las aguas no nos ahogarán a los hijos de Dios que le buscamos. ¿Qué decides tú para este año? ¿Ignorar las luchas que tiene tu familia? No es que yo no dejo que eso me cargue, yo filtro. No es que yo no dejo que eso me cargue. No, sí debemos dejar que nos cargue, porque si no,
Lo hacemos nosotros que sabemos a quién ir. Entonces, ¿a quién va a cargar esa lucha para ver una respuesta? Pues a nosotros. Así que así lo hicimos. Y así lo hizo David. Pero ojo, suelta tu carga en el Señor. No hagas lo de la ancianita de la historia, que llevaba un bulto grandísimo, ella ya viejita, y lo llevaba acá en el hombro, ese bulto grande, y iba caminando por las calles de Granada, porque iba para lejos, y resulta que un taxista la vio y le dio pesar, y entonces paró y le dijo que se subiera para poderla llevar sin cobrarle nada. Y efectivamente la ancianita se subió y el taxista iba: ¿para dónde vas? Y ella le nombró para dónde iba. Y le dijo: ¿y vas para lejos? Bueno, yo te llevo. Pero ya llevaba un trayecto siempre un poquito largo recorrido a este taxista, y se le dio por mirar por el espejo de este lado del retrovisor, pero el de aquí, y ve que la ancianita está ahí sentada, pero con el bulto al hombro. No soltó el bulto. Y a veces nos pasa así. Venimos al Señor a soltar nuestras cargas, pero no las soltamos. El Señor dice: ven, siéntate en mi regazo, ven, te abrazo, te doy mi presencia, y la sentimos, pero no soltamos la carga y nos la llevamos y seguimos con ella. Pero David, en medio de su angustia, corrió y soltó su dolor y su carga al Señor y le expresó su sufrimiento. Pero en segundo lugar, en este Salmo 69, David hizo lo siguiente: para enfrentar el sufrimiento, debemos también nosotros, como segundo, confiar en que Él nos ayuda y nos defiende. ¿Qué debemos hacer? Confiar en que Él nos ayuda y nos defiende. ¿Quién? Dios. Confiar en que Dios nos ayuda y nos defiende. Y dijo David allá en el verso 13, leamos los versos siguientes. Dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Aleluya. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no veas, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado en sus tiendas, no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Usted dirá: uy, pastora, ese es el salmo que yo necesitaba. Qué ejemplo tan grande el de David, oró en contra de sus enemigos. Yo voy a orar también así. Pues no. Pero antes de decirle por qué no, miremos que antes de él hacer algo que se llama imprecaciones, porque es un salmo imprecatorio en esa parte, que significa proferir maldición sobre los enemigos, cosa que no porque David lo hizo debamos hacerlo, ya les explico.
Primero David clama por ayuda y le dice: apresúrate a socorrerme, ayúdame. Pero lo hace con convicción, y si no, él no estaría ahí buscando a Dios y clamando a Él, estaría por allá buscando a otro. Pero lo hace con convicción a pesar de su angustia y de su dolor, y se levanta y le dice: Señor, por favor, ayúdame, sácame de este desespero, no me aguanto más, no soporto más, ayúdame, Señor. Y qué ejemplo tan grande. Debemos venir con convicción de que a pesar de lo duro que sea el sufrimiento y el dolor, tenemos un Dios que nos ayuda y que extiende su mano y tiene misericordia y nos socorre. ¿Cuántos se alaban de tener un Dios así tan bueno? Dale fuerte el aplauso al Señor Dios Todopoderoso y eterno. Y así es. David ora por ayuda y nos da el ejemplo que debemos orar por ayuda, clamarle al Señor porque nos ayude. Pero luego hace esta parte de proclamar maldición sobre sus enemigos. Y usted dirá: ¿y cómo así? ¿Qué es eso? Y yo le cuento, mirando un poco el contexto del Antiguo Testamento. No había venido Cristo, no estábamos bajo el tiempo de la gracia. El Señor Jesucristo aún no había dado la enseñanza de que debíamos orar y bendecir a los que nos aborrecen. Era el tiempo del ojo por ojo y el diente por diente. Era el tiempo de pagar mal por mal. Era el tiempo de vengarse con sus propias manos. Y David había podido hacerlo. David había podido vengarse con sus propias manos porque era un guerrero. David mató a Goliat y a ejércitos completos por traer liberación para su pueblo. Pero cuando la cuestión era hacia él no tomaba justicia por su propia mano, porque él sabía que había un Dios que lo defendería y que haría justicia. Así que miremos, en lugar de mirar mal a David, miremos que pudiendo hacer justicia como guerrero por su propia mano, no lo hizo. Decidió esperar que Dios lo defendiera. Solo que tú y yo no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia. Y ya el mandamiento de que debemos bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos ultrajan, lo tenemos claro. No podemos orar pidiendo maldición para nadie, porque el Señor Jesucristo claramente lo dijo. No, ya no es ojo por ojo ni diente por diente. Ahora es: coloca la otra mejilla, ora y bendice a los que te ultrajan, y déjame a mí, que yo te defenderé y te levantaré en alto. Amén. Así es hoy. Tú puedes sentir que tus enemigos se multiplican, y sí, porque otro pasaje del Nuevo Testamento que nos da claridad es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades de las tinieblas de este siglo. Si tú quieres levantarte a orar en guerra contra tus enemigos no son humanos. Tu lucha no es contra ese hombre que te hizo mal, o esa mujer que ha hablado mal de ti, o que te ha hecho cosas malas. No, tu lucha y la mía es contra los demonios, y el Señor nos dio la autoridad para echar fuera demonios. Contra ellos sí podemos levantarnos y decirle: Señor, derrota a mis enemigos, esos espirituales que están aprovechándose de las circunstancias para lastimarme y herirme. Derrótalos a ellos. Levántate, Señor, ayúdame a vencer al Goliat que se ha levantado contra mí. Sí, así sí podemos orar, y el Señor así sí escuchará nuestro clamor y nuestra oración. Pero debemos hacerlo con convicción de que el Señor
está con nosotros. Amén. Y en esta oración que les cuento del año pasado, en clamor, había momentos donde la lucha era tan fuerte que me sentía a veces así, un poco temerosa, porque a veces veía más grande las tinieblas. Pero no me juzgue, porque cuando Jairo fue a donde el Señor Jesucristo con fe de que él podía levantar a su hija, y vinieron a decirle a Jairo: no molestes al maestro, estando ya Jairo frente al maestro, porque tu hija murió. Jesús no juzgó a Jairo porque sintió temor. Jesús le volteó a mirar, y antes de que Jairo dijera tengo temor, Jesús lo sabía y le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. De pronto has sentido temor en medio de las circunstancias, pero te doy una buena noticia. El Señor también te dice a ti: no temas, cree solamente. Él no te juzga porque sientas temor, pero sí, Él no le gusta que te quedes en la inseguridad, en el temor y en la incredulidad. Cuando te sientas inseguro y atemorizado, haz lo de David. Clama al Señor para que Él quite la incredulidad de tu vida y la inseguridad y el temor, y aumente tu fe. Porque este año debemos ser hombres y mujeres de fe para vencer las batallas y para tener la victoria en Cristo Jesús. ¿Y cuántos de esos hombres y mujeres hay aquí en este lugar? Amén, gloria al Señor. David no se dio por vencido. Él no le dijo: Señor, se han multiplicado mis adversarios, ya no tengo nada que hacer, chao, apague y vámonos. No, David no dijo eso. No te des por vencido si no has visto la conversión de tus familiares o de tu cónyuge. No te des por vencido ni por vencida si alguien te hirió y te lastimó cuando le diste tu confianza. No te des por vencido si los hogares de tus familiares siguen destruidos. No te des por vencido. David no se dio por vencido, decidió continuar con su mirada puesta en el Señor. Y es lo que tú y yo también debemos hacer, pero con la convicción de que Él nos saca adelante. Y el Señor venía y me abrazaba, sentía su abrazo y me decía: sigue adelante. Y yo le decía: Señor, pero parece que esto es más fuerte que yo, no puedo. Siento que mis fuerzas se agotan, siento que clamo sola. Por momento le decía, aunque sé que hay un grupo de personas orando, pero tan angustiosas pueden ser las cosas por momentos que siente uno como que uno estuviera solo en el clamor y en la oración. Y yo le decía: Señor, esto es más fuerte. Pero el Señor decía: más fuerte soy yo. Y me recordaba que Él ha estado conmigo y que en 29 años de conocerlo, una y otra vez, Él me ha mostrado su victoria. Y he visto hogares restaurados, jóvenes, familias. Creo que tú también lo has visto. Y si te has sentido en momentos como yo, quiero decirte: recuerda que el Señor ha estado contigo y te ha sacado una y otra vez, y Él lo seguirá haciendo porque Él te ama. La segunda parte de esta canción lo dice así. Dice de esta manera. La primera parte, bueno, la segunda dice: estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Súbele un poquito, Alejito. Estoy convencido que estás a mi lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y ahora en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. ¿Cuántos lo han visto obrar en medio de las pruebas? Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Mira, escucha
escucha esto. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido. ¿Cuántos están convencidos? Cierra por un momento tus ojos. No sé cuáles hayan sido tus luchas en el 2024 o cuáles tengas ahora. No las conozco, pero sé que como yo, tú has visto que el Señor no te ha dejado ni te ha desamparado nunca. Si las luchas son contigo mismo y con tu pereza espiritual que te ha llevado a sequedad, el Señor ha estado contigo y te ha mostrado su gloria. Y una y otra vez te ha levantado cuando te has caído. Si la luchas con los que están a tu alrededor, levántate convencido que Él es quien te da su mano y te sostiene, quien seca tus lágrimas y levanta tu rostro, quien te saca de tus afrentas. Tal vez te han atacado, tal vez te han fallado, te han traicionado, han hablado mal de ti. Tal vez es una enfermedad que te golpea una y otra vez y no te deja vivir la vida con armonía, porque tienes que luchar con ella. Tal vez es ver a tus hijos lejos. Tal vez es tu economía, es la lucha con el dinero, con la estabilidad económica. Tal vez es la lucha emocional, porque una y otra vez la depresión te ataca, la ira, el mal genio. Cualquiera que sea la lucha, levántate convencido que el Señor te sacará de ella, y clama a Él y ora a Él por victoria, y seguro la verás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y como tercer y último punto, para enfrentar el sufrimiento debemos alabar al Señor en todo tiempo. Para enfrentar el sufrimiento debemos alabar al Señor en todo tiempo. Y dice el Salmo 69, desde el verso 30 al 36, los últimos versículos. Dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, aleluya. Lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscarán a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Gloria al Señor. Y es que David siempre fue un adorador y en todo tiempo alababa al Señor. Tú y yo debemos ser adoradores y alabarle en todo tiempo. En los momentos de alegría, alábale. En los momentos donde todo te está saliendo bien, alábale. Mira, yo le había puesto este punto, alabar al Señor en la adversidad, pero lo cambié: alabar a Dios en todo tiempo. Porque hoy falta mucha gente por un festival y por una regata. Pero si nos devolvemos un poquito a la parte 13, al versículo 13. En el versículo 13, David dijo algo que es muy importante. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia y por la bondad de tu salvación, escúchame. David no dijo: a ti oro, porque él estaba orando en ese momento. Yo sabía que lo estaba haciendo, pero él dijo: yo oraba. Cuando todo estaba bien, oraba. No me relajé
cuando todo estaba bien, a ti clamaba, a ti te buscaba, me congregaba, leía tu palabra. Cuando todo estaba bien, afiancé mi búsqueda a ti, ayuné, no esperé a que viniera la lucha y el problema, oré cuando todo estaba bien. Y por eso David estaba fuerte en la angustia. Porque si no hubiera sido por eso, les aseguro, le viene el problema a David y David se aleja de Dios. Y este salmo no existiría. Porque es que la manera de nosotros soportar los sufrimientos es que en el tiempo donde todo está bien, mantengamos en alabanza, en adoración, en oración y en clamor al Señor. Porque cuando venga el sufrimiento, eso nos ayudará a estar firmes. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El que colocó la casa sobre la roca y sobre la arena. Pero el Señor dijo: esto es igual al que me oye, al que oye mis palabras y las hace. Está hablando de que la roca es Él y su palabra. Si en los tiempos buenos nos alimentamos de Dios y su palabra y no nos descuidamos espiritualmente, cuando vengan los momentos malos, estaremos firmes y ellos no nos derribarán. Cuando venga el incendio, seremos de esas casas que no se quemarán. Y cuando venga la dana, seremos de esas casas que no se hundirán. Porque en el tiempo bueno edificamos casa firme, no de madera, sino de concreto, sostenida sobre la roca que es Cristo y su palabra. No te descuides ni nos descuidemos, porque es en el momento de las cosas buenas donde el Señor nos fortalece para cuando vengan las cosas malas. Pero dice alabar a Dios en todo tiempo. David en medio de la angustia se levantó a alabarle. Hizo lo primero, se desahogó. Hizo lo segundo, con convicción, confió en el Señor, confió en Dios, que ese es el segundo punto, confiar en que el Señor nos ayuda y nos defiende. Y cuando hizo eso, yo creo que cogió su arpa. Déjeme que yo me imagine, pero él es un adorador. Yo creo que él cogió su arpa y empezó a alabar y empezó a hacer este cántico final. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, me lo imagino tocando el arpa, lo exaltaré con alabanza y esto agradará a mi Dios y que lo escuche todo el mundo y que le sea testimonio para el que está sufriendo, para que también se levante y alabe y adore en medio de su angustia. Eso es lo que está diciendo él ahí. Alábenle los cielos, alábenle en la tierra. Y el Señor nos llama que en el tiempo bueno y en el tiempo malo le adoremos y le alabemos. No importa la lucha o la victoria que estemos viviendo. Y para concluir, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Este salmo que escribió David era de su vida, pero también es un salmo mesiánico y profético de cuando Jesús estuviera aquí en la tierra. Y Jesús y sus discípulos lo nombraron varias veces en la vida y la pasión de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Y el Señor Jesús hizo estas tres cosas. ¿Con quién se desahogó en su sufrimiento? ¿Con sus discípulos? Con el Padre. Sí. El Señor Jesús hizo también lo segundo. Confió en que el Padre lo ayudaría y lo defendería. ¿Sí, amén? ¿Y le alabó o no le alabó? Todo el tiempo lo alabó. Pero ojo, no maldijo a sus enemigos, nos dio ejemplo. Dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los bendijo a pesar de. Él es nuestro ejemplo. Seamos como Jesús. Por eso te regalo esta frase final. Si el sufrimiento quieres superar, a Jesús debes imitar. Ojo, no a David,
como humano, no, a Jesús. Te repito, si el sufrimiento quieres superar, a Jesús debes imitar. Ponte de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y vamos a cerrar nuestros ojos y a cantar de nuevo esta alabanza, esta adoración tan hermosa. Y le vamos a decir: Señor, vamos a dejar que las circunstancias difíciles alrededor nos carguen, sí, para poder venir a desahogarnos en ti. Porque somos la luz en medio de los que están a nuestro alrededor y no podemos ignorar las circunstancias difíciles que ellos están viviendo. Hoy nos cargamos con esas luchas de nuestros familiares y las colocamos delante de ti para clamarte a ti por victoria. Señor, aquí estamos. Levanta tus manos y levanta una oración. Deja que el Espíritu Santo en esta hora se mueva en tu vida y comiences a orar. Es un tiempo hermoso para que coloques tu carga delante del Señor. Si te has sentido seco espiritualmente y frío espiritualmente, que sea hasta la hora donde rechaces esa sequedad espiritual en ti. Que sea hasta la hora donde rechaces esa sequedad, ese frío espiritual. Si te metas, proponte en este año crecer espiritualmente, pero vence primero en el Señor la lucha para hacerlo y con Él lo lograrás. Levanta tu voz, no te quedes en silencio. Tu familia necesita tu clamor, tu cónyuge necesita tu clamor, tus hijos necesitan tu clamor, tus nietos necesitan tu clamor. Las generaciones que provienen de ti necesitan que tú creas con convicción, que te levantes y que estés convencido que el que hasta hoy te ha ayudado y te ha tomado de su mano lo sigue haciendo, y que este año te mostrará la victoria. Y alábale con todo tu ser y comprométete en esta hora a buscarle en el tiempo bueno y en el tiempo malo, porque a Él sea la gloria, el poder y la honra. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Y adorémosle juntos al Señor. Espíritu Santo, muévete, toma las cargas y muestra tu gloria. Tú conoces mi clamor. Amén, Él conoce tu clamor, iglesia. Cada herida que guardo mi corazón, Él conoce esas heridas profundas en ti. antes de que salga el sol. Así es, Señor. Tú nunca dejas que despierte mi dolor. Levanta tu voz y digámosle juntos: Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y dilo así: Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Amén, aleluya. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Alábale, alábale por eso y dile: como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido. Y quiero contarte ahí mientras tienes tus ojos cerrados, para aumentar tu fe.
finalizando el año, pudimos con los que veníamos en clamor y en oración ver una victoria que parecía difícil, de un ataque hacia la iglesia, de un ataque fuerte que venía contra toda la iglesia. Pero vimos la victoria, porque vale la pena desahogarnos en Dios, vale la pena confiar en que Él nos ayuda y nos defiende, porque vale la pena alabarle a pesar de las luchas. Así pasó con David, se levantó en victoria. No quedó para siempre en oprobio y en sufrimiento. Pasó el sufrimiento y pasó del sufrimiento a la alegría, al gozo y a la victoria. Y así pasó con nuestro Señor Jesucristo. Vivió su dolor y su sufrimiento por morir por nosotros y resucitó, y hoy vive y reina con un nombre que sobre todo nombre es. Y escucha esto, así pasará contigo. No importa lo que estés viviendo, tal vez yo no lo conozco, pero te digo, si te desahogas en el Señor, si confías en su ayuda y en que Él te defiende, si le alabas en medio de todo tiempo, te aseguro que en este año verás la victoria que no viste el anterior o los anteriores. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dale fuerte el aplauso a Cristo. Gloria a su nombre. Y digámosle con esa fe: estoy convencido, oh, sí, que tú siempre has sido, dilo con toda tu fe, la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido, aleluya, que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, gloria a tu nombre. Nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Amén. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y levanta tu voz en oración, Señor. Y aún en medio de las grandes pruebas he visto obrar. Amén. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a Dile ti. suavemente: estoy Convencido que tú siempre has sido muy suave, dile: la mano que me sostiene, quien seca mi Él está frente a ti. Dile en su oído como un susurro: estoy convencido suave, dile que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún
en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que Dile a su dulce oído, dile, como buen padre, consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Señor, gracias por tu palabra. Haz que ella quede grabada en lo profundo de nuestro ser. Que el enemigo no se la robe, sino que ella dé fruto para la gloria de tu nombre. Y este año sea un año de fe, donde veamos grandes milagros y testifiquemos de tu gloria.